Bueno, ¿cómo fue la conferencia, cómo fue la reunión virtual con sus pares de Brasil? Nunca tan importante y nunca tan actual este tema, Juan Carlos. Sí, bueno, efectivamente con el tema de la bajante extraordinaria que se está registrando en la cuenca del Plata y más concretamente en toda la cuenca del río Paraná, con un reflejo de una bajante extraordinaria en todo el tramo, nosotros estamos manteniendo, entre otras acciones, permanente contacto con Brasil. Las reuniones son muy adecuadas, hay un buen relacionamiento técnico-político con los colegas del despacho eléctrico y del manejo hidráulico de las centrales, pero lógicamente es entendible una situación compleja porque también ellos están viviendo una situación, digamos, de extrema sequía. Digamos que la sequía en Brasil no registra antecedentes, si nos tenemos que ir hacia atrás, 91 años. Y en el caso de Argentina, que es la síntesis de lo que pasa en toda la cuenca del río Paraná, más lo que ocurre también en la cuenca del río Paraguay y lo del río Iguazú, tres cuencas que hoy en día se encuentran por debajo de sus niveles normales. Bueno, si nosotros tomamos los registros de Rosario, por ejemplo, del año 1884 hasta la fecha, la bajante que tuvimos ya el año pasado fue la sexta más crítica y en lo que va de este año la segunda más crítica. Por lo tanto, si consideramos en conjunto el año pasado y este año, tenemos el bienio más crítico desde que tenemos registro, Antonio. Claro. Juan Carlos, si Brasil estuviera, en un caudal óptimo o hubiera registrado un índice de lluvias mucho más importante, hoy la cuestión sería negociable como para que a partir de ahí, podamos subsanar este problema. Bueno, como referencia, sí, efectivamente, si Brasil tuviese más lluvias, ellos mismos estarían en una situación mejor y con un reflejo positivo sobre nuestro territorio. Tengamos en cuenta que prácticamente a partir de la década del 70 se empiezan a construir un conjunto importante de represas en Brasil y algunas inclusive binacionales como Itaipú entre Paraguay y Brasil o Yacyretá entre Paraguay y Argentina. Y toda la construcción de represas lo que ha hecho ha elevado los niveles mínimos, para ser claros, es decir, han enmascarado un poco algunas otras sequías que hubo. Lo que pasa es que esta sequía es extraordinaria. Ya, por ejemplo, en Chile se habla de una mega sequía que toma todo el sector sur del cono sur. Me explico, el problema de sequía se está notando en Brasil, en la parte de la cuenca de Plata de Brasil, y por lo tanto también en Paraguay, se está viendo, por ejemplo, inclusive fuera de la cuenca del Plata, se está viendo en Chile, se está viendo en San Juan, y estamos en toda la región nuestra del centro de Argentina también, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente la respuesta es sí, si hubiese lluvias más importantes, que lamentablemente tenemos que decir que los pronósticos climatológicos, meteorológicos y climatológicos de largo alcance no indican que tendríamos a corto plazo una situación distinta. Por lo tanto, estamos bajando la idea de que lo que está ocurriendo se asemeje mucho al año 1944, que fue la bajante más crítica del río Paraná, ¿no es cierto? Y con una duración que podría extenderse hasta avanzada la primavera, es decir, más complejo de que en este momento la situación del segundo semestre. Juan Carlos, buenas noches. Cristian Coro lo saludo. Gracias por el tiempo. No, al contrario, Cristian, adelante. Quiero que nos comente para que entendamos, uno lee un poco las noticias sobre todo, pero bueno, usted va a ser mucho más idóneo que yo, que comente cuáles son las causas y consecuencias que tiene esta bajante, sobre todo en el lugar donde estamos ubicados, sobre todo en la provincia de Santa Fe con el río Paraná. Quiero que le comente a la gente cuáles son las causas y consecuencias. Bueno, vamos por lo primero, son dos cosas diferentes. Sí. Uno, las causas. Las causas, cuando ocurren estas cuestiones de la naturaleza, nunca es debido a una única causa. Siempre hay una combinación de factores. En esto, el accionar del hombre
través del desmatamiento, deforestación, a veces prácticas agropecuarias no adecuadas, todo tiene su reflejo en definitiva en cómo se procesa el escurrimiento superficial en una cuenca hidrográfica. Lo que ocurre en el río es la síntesis de todo lo que pasa dentro de una cuenca. Ahora bien, en este momento tenemos que decir que fundamentalmente hay una componente climática muy importante. Si esa componente climática se debe en parte al cambio climático y por lo tanto a la exacerbación de los extremos, es decir, de las sequías y de las crecidas, bueno, es una fuerte posibilidad, como también la variabilidad natural que tiene el clima, ¿no? Digamos, pensemos que algo similar se ha registrado también en el año 1944, quiere decir en la historia, me explico, eso lo que es. Eso por el lado de las causas. Por el lado de las consecuencias son variadas y tienen que ver, sobre todo en el territorio argentino, las consecuencias tienen que ver con los niveles para las tomas de agua potable a lo largo de todas las localidades ribereñas, ya sean las grandes ciudades como las pequeñas localidades. El tema, la generación energética, también es un tema muy importante. También, digamos, no menos importante es todo lo que tiene que ver con la fauna hitícola, que realmente es un impacto muy importante, y así por delante vamos teniendo una serie de impactos que realmente son muy significativos en este momento. Ingeniero, lo aprovecho, lo saco un poquito de la bajada del agua de los ríos y todo esto, porque hemos hablado este último tiempo con todo lo de la pandemia, con un montón de especialistas, y que de acá hacia adelante, cuando esta pandemia pase, que es muy importante, sobre todo en nuestra localidad, no sé si conoce Carlos Pellegrini, creo que la visitó alguna vez. Por supuesto, he tenido el gusto de estar en Carlos Pellegrini. El agua potable no llega a nuestra localidad y este agua es casi, no se puede usar para casi nada. Uno lava los platos y también es casi corrosiva el sarro que tiene y todo lo que tiene. Una carga de sales importante. Sí. Bien, ¿cuánto importante es en la salud tener un buen agua y que la podamos usar la mayoría de la población? Eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, por supuesto que ustedes saben que el agua es absolutamente transversal a todas las actividades del hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos hablar de agua y salud, agua y economía, agua y educación, y así por delante una serie de cuestiones. Yo no soy una persona que esté, digamos, no soy el más idóneo para hablar del impacto sobre la salud, porque preferiría que lo hiciese un médico, digamos, ¿no es cierto? Pero claramente nosotros tenemos una serie de problemas. El arsénico, por ejemplo. Nosotros tenemos aguas con altos contenidos de arsénico y eso tiene una importancia y una implicancia negativa sobre la salud de nuestra población, y en eso se ha trabajado muchísimo. Se está trabajando desde el Instituto Nacional del Agua, que depende del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, como también desde otros organismos, es decir, y lo estoy ejemplificando de una manera. Si ustedes me permiten, quiero hacer algunos otros comentarios. Por ejemplo, con el tema de la sequía, nosotros estamos recomendando muchísimo también que la población haga también su aporte en el cuidado del agua y en el cuidado de la energía, dado que esto tiene una implicancia también en la generación energética. Bueno, no derrochar, Juan Carlos, no derrochar de eso. No es momento de derrochar el agua ni de derrochar la energía. Es un momento donde, digamos, estamos en el invierno, hay una demanda energética importante que coincide justamente, entre otras cuestiones, con esta bajante, y la bajante hace que se reduzca, por ejemplo, la generación de Yacyretá, y si la cuestión continúa vamos a tener alguna implicancia también en algunas otras centrales térmicas. Por lo tanto, es momento de, tal como lo dicen en Brasil, de encarar un proceso educativo con la población en cuanto al racionamiento de agua y de energía, el autorracionamiento, es decir, para hacer realmente un uso muy cuidadoso. De todas maneras, me comentaban, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud, se recomienda que si bien se haga un uso cuidadoso del agua, no se acumule el agua de tal modo que, por ejemplo, podamos promover las condiciones para que se propague el dengue. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso también, es decir, una cosa no quita la otra.
Claro. ¿En cuánto estamos hoy en Rosario y en cuánto estamos en Santa Fe capital en cuanto a la altura, Juan Carlos? Niveles, bueno, mire, si mal no recuerdo, porque he estado todo el día trabajando, pero para dar una referencia, porque si yo les doy un valor y no hago una referencia, miren, por ejemplo, para navegación, porque la navegación de ultramar es muy importante en la zona de Rosario. Tanto que los puertos ya se están preocupando, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El nivel, digamos, de navegabilidad normal, digamos, para 34 pies, es que el hidrómetro de Rosario indique 2,40 metros, ¿correcto? Es decir, si tenemos 2,40 metros, estamos en una navegabilidad normal. Bueno, en este momento estamos por debajo de 0,15, estamos en 0,7, si mal no recuerdo, del día de hoy. Claro. Pero así, a grosso modo, para dar una idea, ¿no es cierto?, para no confundirnos con los números, prácticamente estamos con 2,40 metros menos de agua. Claro. Por lo tanto, una buena cantidad de pie, y por lo tanto eso va a implicar, y ya está implicando, lo que se denomina el falso flete, es decir, que los buques no puedan cargar toda la capacidad asociada a 34 pies. Exacto. ¿La tendencia para las próximas 2 semanas habla de que sigue bajando o no? Sí. Algunas pequeñas oscilaciones pueden llegar, pero porque, por ejemplo, en el día de ayer hemos tenido algunas lluvias sobre la cuenca del río Iguazú, y eso tiene un reflejo positivo para nosotros, aumenta los aportes de río Iguazú, aumenta los aportes de las cataratas, por ejemplo, y eso después ingresa a Yacyretá y nos da una pequeña onda, pero en términos general la tendencia es a la baja sistemática. A lo largo, en principio, lo que se está viendo y se está previendo es una baja sistemática por varios meses. Exacto. Juan Carlos, ¿cómo se mide, digo porque hablamos de 18 centímetros, hablamos de 2,40 metros, ¿cómo se mide, para que la gente lo entienda, ¿no? ¿Cómo se mide la altura, del río? No es, si se quiere, bastante simple. A través de una regla que está al costado del río y que en vez de ser de un solo tramo, es de varios tramos, claro. ¿No es cierto? Porque a medida que el río va bajando, no solo baja, sino que se aleja de la costa, ¿me explico? Sí. Entonces uno va colocando, a lo mejor algunos han visto, algunos pedacitos así como decir, de reglas verticales, y ahí se tiene un cero de referencia, y entonces se toman las alturas en relación a ese cero. Todas las escalas, en todos los puertos, tienen un cero de referencia, no es el mismo cero en Formosa que en Rosario o que en Zárate, pero como todos están referenciados, nos permite tener una idea de cómo se mide la altura. Eso es la altura. Después hay otra cuestión que es el caudal que es asociado a esa altura. El caudal es la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo, es decir, vamos a suponer los metros cúbicos que pasan por segundo. Por ejemplo, el río Paraná, en el Paraná Medio, por ejemplo, una zona, un valor prácticamente de los 16.000, 17.000 metros cúbicos por segundo. Hoy en día estamos en 5.900, 6.000 en este momento, o un poco menos, y pensamos que va a ir sistemáticamente bajando. Claro, una cosa tiene que ver con lo otra, estaba leyendo algunas declaraciones que hacen, por ejemplo, analistas económicos o analistas de mercados, y dicen, cuando baja el río los barcos cargan, que es lo que planteaba usted, ¿no? Cada vez se pueden cargar menos y los costos logísticos a partir de ahí suben. Correcto. Sí, ustedes habrán visto que, por ejemplo, hay distintos organismos que ya hacen una estimación de las pérdidas del pérdida o aumento del valor de flete, por así decirlo, ¿no es cierto?, en términos reales, ¿no es cierto?, lo cual impacta fuertemente en las exportaciones argentinas, porque son productos que a veces no tienen un gran valor agregado, y por lo tanto el flete tiene que ser reducido, ¿no es cierto?, y si aumenta el flete, bueno, uno es menos competitivo a nivel mundial. Juan Carlos, el resumen sería de que estamos en manos de Dios, que estamos en manos de la naturaleza. No, bueno, es decir, a ver, estamos trabajando. Yo no he insistido mucho en eso, pero permítame que le digo, mire, desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, del cual depende el Instituto Nacional del Agua, en el cual yo estoy dirigiéndolo, y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, que por supuesto que trabajamos al unísono en contacto, estamos trabajando con Brasil y con Paraguay. El embajador argentino ha estado ya en contacto con el ministro de Minas y Energías de Brasil. Nosotros semanalmente estamos en contacto permanente con Brasil, estamos trabajando, estamos realizando lo que nosotros sintetizamos como la gestión
de la sequía y la gestión de la bajante, sequía de la cuenca, bajante del río, ¿no es cierto? Por supuesto, uno siempre depende un poco, si tenemos más lluvias, la situación va a mejorar. Los pronósticos no indican eso, pero bueno, hay una parte siempre en la buena de Dios, pero estamos trabajando también, inclusive hacia el interior del país, estamos trabajando con las 7 provincias litoraleñas para que vayan evaluando cuáles son las situaciones y tratar de asistirlos a las provincias y a las localidades en las situaciones que haya problemas, tanto con el tema de agua potable fundamentalmente, pero también con algunos otros problemas, digamos, en la parte energética, a veces también hay deslizamientos de barranca, eso se da mucho en la provincia de Santa Fe, particularmente en la zona cercana hacia el norte y hacia el sur de Rosario. Y se profundizó en el día de ayer esto, ¿no? Sí. Claro. Juan Carlos, un privilegio para nosotros poder contar con su testimonio, nos pareció sumamente valioso. Quiero agradecerle muchísimo este tiempo, sabemos de su agenda apretada en materia de actividades, de su cantidad de reuniones importantes de manera cotidiana, pero el hecho de que nos haya atendido a nosotros verdaderamente nos gratifica. No, al contrario, para mí es un gusto porque es importante para nosotros destacar la actividad del Instituto Nacional del Agua. No toda la gente conoce que en Argentina tenemos un Instituto Nacional del Agua que, por ejemplo, si usted me permite, sí. entre otras cuestiones, en el INA, es decir, Instituto Nacional del Agua, se ha estudiado hace muy pocos años parte de la ampliación del Canal de Panamá, que es la obra hidráulica más grandiosa, por así decirlo, o más grande del mundo, y cosas por el estilo. Entonces tenemos una capacidad técnica muy importante. Y bueno, felizmente en este momento tenemos un apoyo muy importante del Ministerio de Obras Públicas y nos están asignando un rol realmente estratégico desde el rol, digamos, de un organismo rector en la materia, en la gestión de los recursos hídricos desde todo punto de vista y en todo el país. Perfecto. Juan Carlos, hoy cuando algún oyente se enteró de que iba a estar hablando en nuestros micrófonos, me dice el ingeniero Bertoni, dice, estuvo por Carlos Pellegrini, participó en algún tipo de análisis, evaluación y en conclusiones que se sacaron en cuanto a la canalización en nuestra región y en nuestro departamento. Sí, bueno, sí. Yo previamente, años atrás, he estado trabajando como funcionario en la provincia de Santa Fe. Soy de origen santafesino, una provincia que, por supuesto, uno siempre quiere a su terruño, ¿no es cierto? Así que la temática tal vez sea para conversar en otro momento, pero la temática del manejo de agua en las cuencas hidrográficas de Santa Fe y las compartidas con Córdoba es muy importante, y ahí hay un rol muy importante de nuestros queridos chacareros, por así decirlo, ¿no es cierto? Es decir, del manejo agrícola es tremendamente importante. No todo depende del Estado, sino también hay un trabajo muy importante a nivel de comité de cuenca, y no todo siempre es la canalización. Hay un trabajo que tiene que ver con las obras, pero también hay cuestiones que tienen que ver con las medidas, con la regulación, con la forestación. Tenemos que ir enfocándonos a un manejo más consustanciado con la naturaleza.